Bien, bienvenidos al banco de preguntas de NAM de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas y vamos a empezar con la resolución de preguntas. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta pregunta? El plexo cardíaco tiene su origen en... A ver, se refiere a la inervación del corazón. Recuerden que la inervación del corazón está dado por su sistema de conducción, ¿no? Recuerden, el sistema de conducción va a tener el nódulo sinusal, los haces internodales, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, ¿no? Rama derecha del haz de His, rama izquierda, que tiene una rama izquierda anterior y una posterior, y luego las fibras de Purkinje. Ahora, este sistema de conducción está regulado por el sistema nervioso autónomo. Y con eso, sistema nervioso autónomo, me refiero al sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático lo estimula y el sistema nervioso parasimpático lo inhibe. ¿De qué forma, no? El sistema nervioso simpático, sobre todo, va a disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la frecuencia de contracción y va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el parasimpático va a ser lo contrario, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción, disminuye la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces nos preguntan por este plexo cardíaco. Recuerden que el otro nombre del sistema nervioso simpático es tóraco, lumbar, y otro nombre del sistema nervioso parasimpático es cráneo sacro, ¿no? Tóraco-lumbar se refiere porque el origen de las neuronas del sistema nervioso simpático, sobre todo los ganglios que van a tener agrupaciones de núcleos, están en la cadena simpática, ¿no? Eh, a nivel torácico y a nivel lumbar. Entonces los que van a formar el plexo cardíaco sobre todo van a ser parte de este tronco simpático, ¿no? Tronco simpático, ¿no? Ganglios simpáticos también podría ser ganglios simpáticos porque se refiere a la cadena simpática, ¿no? Eh, Nervio T12 no, T12 tampoco, ganglios simpáticos, ¿no? También se podría considerar. Entonces, el sistema nervioso parasimpático se llama cráneo sacro. ¿Por qué? Porque tiene a los nervios craneales, que son el 3, el 7, el 9 y el 10. Y va a tener a los segmentos medulares sacros de S2 a S4, sobre todo para la inervación de la vejiga, ¿no? De estos nervios craneales, el que está más en relación con el plexo cardíaco va a ser el décimo par craneal, ¿no? El nervio vago o neumogástrico. Ahora, el nervio vago o neumogástrico va a tener ramas, por ejemplo, ramas no faringeas, va a tener ramas cervicales, ¿no? Va a tener distintos tipos de ramas, pero las que se van a relacionar sobre todo con el plexo cardíaco van a ser esas ramas cervicales. Entonces la respuesta sería ramas cervicales del nervio vago y el tronco simpático. Esta pregunta nos dice, caracteriza mejor a las fibras de músculo cardíaco. Las fibras de músculo cardíaco, ¿no? Recuerden las características, ¿no? Son tres tipos de tejido muscular, ¿no? El músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. De estos tres tipos de tejido muscular, el cardíaco se caracteriza porque sus células tienen un solo núcleo, que es central, ¿no? Van a tener sarcómeras porque esas estrías se deben precisamente a la presencia de sarcómeras, ¿no? Pero algo muy característico del músculo estriado cardíaco es que presentan discos que se llaman discos intercalares o intercalados que se relacionan con uniones gap, también llamadas uniones comunicantes, ¿sí? Y en este gráfico serían estas uniones de acá,
¿ok? Eso hace que el músculo cardíaco funcione todo como un bloque, como un equipo, y precisamente eso facilita que el potencial de acción pueda viajar de una célula a otra a través de estas uniones gap. Y así es como el músculo cardíaco funciona como un sin sitio, como un solo bloque, como si fuera todo en conjunto. ¿Okay? Entonces, ¿qué caracteriza mejor a las fibras de músculo cardíaco? No son las uniones neuromusculares, recuerden que eso ocurre en el músculo estriado esquelético. Los múltiples núcleos también los tiene el músculo estriado esquelético, que son núcleos periféricos. La ausencia de estrías, ese es el músculo liso, ¿no? Fibras en forma de hueso, se refiere a huso o fusiformes, ese también es el músculo liso. Los discos intercalados, esos sí corresponden al músculo cardíaco. Corte de tejido muscular cardíaco. Ante microscopía electrónica, es decir, mucho más minuciosa. Grupo de células tienen lo que parece ser glucógeno dentro de su citoplasma, intercaladas con fibras musculares cardíacas, o sea, con los mismos cardiomiocitos, ¿no? ¿Qué células nos está describiendo? Bueno, recuerden que el tejido cardíaco, ¿no? En realidad el corazón está formado por distintas capas, ¿no? La capa más interna es la que se conoce como endocardio. La capa media, que contiene músculo, es la que se conoce como miocardio. Y la capa más externa es el epicardio, ¿sí? Recuerden que también tiene una capa que lo recubre, que se conoce como pericardio, ¿no? El pericardio, el pericardio va a recubrir sobre todo el corazón mediante dos hojas, ¿no? Un pericardio fibroso y un pericardio seroso, ¿no? Muy bien. Ahora, en la pregunta nos dice, se encuentra en un corte de tejido muscular, o sea, estamos hablando del miocardio, células que tienen glucógeno dentro del citoplasma, ¿no? Dentro del citoplasma, unas células que tienen mucho glucógeno, porque precisamente necesitan energía, son unos cardiomiocitos, o sea, células musculares cardíacas, que se especializaron en transmitir impulsos eléctricos y tienen la capacidad de automatismo. Es decir, son células del sistema de conducción. Y como están distribuidos a lo largo del músculo cardíaco, quiere decir que son parte del final de este sistema de conducción. Y esas son las fibras de Purkinje, ¿sí? Fibras de Purkinje. Característicamente tienen esos depósitos de glucógeno. ¿Qué tipo de tejido presenta la válvula cardíaca? ¿No? Recuerden que en el lado derecho tenemos la válvula auriculoventricular, que vendría a ser la válvula tricúspide, y en el lado izquierdo tenemos a la válvula auriculoventricular, que se conoce con el nombre de válvula mitral, ¿no? Recuerden también que las arterias, ¿no? La arteria aorta, que acá está, que en realidad emerge del ventrículo izquierdo, ¿no? Y se ve de esta forma porque recuerden que la arteria aorta está posterior a al tronco de la arteria pulmonar. Bueno, la arteria aorta tiene la válvula aórtica, ¿no? Que es una válvula semilunar o sigmoidea, y la arteria pulmonar tiene la válvula pulmonar, que también es una válvula semilunar o sigmoidea. ¿Qué tipo de tejido presenta la válvula cardíaca? ¿No? Se refiere a las válvulas en general. Recuerden que las válvulas, sobre todo las aurículos ventriculares, ¿no? Porque son las que están más en relación directa con las paredes del corazón. Entonces, la capa más interna que recubre el corazón se conoce como endocardio, ¿sí? Endocardio. Entonces, el endocardio también reviste parte de las válvulas, solo que las válvulas necesitan tejido conectivo. Recuerden que de los 4 tejidos básicos, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, el tejido conectivo es muy importante para dar esa elasticidad, esa consistencia a las diferentes estructuras. Ahora, es un tejido conectivo que necesita ser
muy denso. ¿Por qué? Porque así como el tejido que está en los tendones, en los ligamentos, que también es tejido conectivo denso, denso, o el que recubre las cápsulas, ¿no? Las válvulas también tienen principalmente tejido conectivo denso. Eh, Tienen un poco de tejido conectivo laxo, pero lo principal es el tejido conectivo denso, recubierto sobre todo de endocardio, ¿sí? Endocardio. Entonces la respuesta sería tejido conectivo denso recubierto por endocardio. Muy bien. El pulso carotídeo se puede palpar con facilidad en el borde. Recuerden que las carótidas, las arterias carótidas se pueden palpar sobre todo a nivel, ¿no? O como un reparo anatómico de anatomía de superficie, nos orientamos por la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, anterior al esternocleidomastoideo. Ahora, recuerden a qué altura, ¿no?, se bifurca la carótida común o primitiva, se bifurca a la altura de C4, ¿sí? La carótida común, ¿no? ¿Quién se bifurca a la altura de T4? Con T de tráquea. La tráquea se bifurca, ¿no?, precisamente porque aquí está la carina, en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y a nivel de L4 sería la ilíaca común, ¿no? Esta se bifurca en ilíaca externa e interna, también llamada arteria hipogástrica. Muy bien. El síncope vasovagal clásico se presenta en las siguientes manifestaciones. Vasovagal se refiere a que hay una estimulación del nervio vago o décimo par craneal. Recuerden que el décimo par craneal es un nervio que pertenece al sistema nervioso autónomo, específicamente al sistema nervioso parasimpático. Entonces, lo que va a hacer es disminuir, ¿no?, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción, y ahí que se expresa toda su clínica, ¿no? Además, como es parte del sistema nervioso autónomo, se agrega un cortejo vegetativo, es decir, náuseas, puede haber vómitos, ¿no?, cierta sudoración. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, también va a disminuir la presión arterial, ¿no? Hay hipoperfusión de los tejidos, entonces puede, con la disminución del flujo sanguíneo al cerebro, puede que la persona se pierda el conocimiento momentáneamente, y eso es lo que se conoce como síncope, ¿no? Entonces, no es hipertensión, lo que hay es hipotensión. No hay taquicardia, porque recuerden que el nervio vago es parasimpático. Sí hay náuseas, ¿sí?, pero hay palidez y diaforesis, no rubicundez, ¿no? La rubicundez sobre todo es producto de la estimulación, sobre todo simpática, a veces por los síndromes serotoninérgicos también, pero en el caso del sistema nervioso parasimpático no. Sobre todo lo que va a pasar es palidez, ¿ya? Entonces eso con respecto al síncope vasovagal. Recuerden que también existe el término de maniobras vasovagales, ¿no?, que estimulando, ¿no?, precisamente el nervio vago, que es parte del van cervical, ¿no? Entonces, las maniobras vasovagales van a estimular el sistema nervioso parasimpático, y así disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil. Y ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿para qué yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca? Porque hay arritmias que, por ejemplo, responden bien como primera medida, a las maniobras vasovagales, como por ejemplo en las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres jóvenes que tienen taquicardia paroxística supraventricular, que es una taquiarritmia, y vienen con frecuencias cardíacas muy elevadas, a veces responden muy bien a las maniobras vasovagales, y la frecuencia cardíaca de la arritmia puede disminuir considerablemente, ¿no? Entonces ese es el sustento fisiológico de las maniobras vasovagales. ¿En qué parte de la nefrona actúa la aldosterona? Recuerden, la aldosterona es un mineralocorticoide,
¿no? Que se sintetiza en la glándula o en las glándulas, mejor dicho, suprarrenales, ¿no? Esa aldosterona actúa a nivel del túbulo colector y favorece la reabsorción, ¿no? La reabsorción de sodio y agua. Muy bien. Por eso es que es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? No se olviden eso. Entonces, actúa principalmente en el túbulo colector, ¿ya? La aldosterona. Ojo que también ayuda a excretar potasio, ¿sí? La aldosterona. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes estructuras renales ejerce la aldosterona su acción sobre el sodio y el potasio? Recuerden que la aldosterona actúa a nivel del túbulo colector. Y en el túbulo colector, ¿qué sucede con la aldosterona? La aldosterona favorece la reabsorción de sodio y agua, pero también la eliminación de potasio en la orina. Entonces es importante su acción en la nefrona y donde ocurre sobre todo en el túbulo colector. Recuerden que por eso los diuréticos que actúan eh, como antagonistas de los receptores de aldosterona van a funcionar, además de evitando la reabsorción de sodio y agua, ¿no? Por el hecho de ser diuréticos, también hacen que disminuya la excreción de potasio. Por eso es que se conocen como diuréticos ahorradores de potasio. Y ahí, por ejemplo, está la espironolactona, ¿no? Que se utiliza espironolactona, que se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, ¿no? Cuando hay ascitis, cuando hay ascitis por cirrosis, ¿no? Diuréticos ahorradores de potasio. ¿En qué parte de la nefrona actúan las tiacidas? Recuerden que las tiacidas actúan en el túbulo contorneado distal, ¿no? Son diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal. Un ejemplo de tiacida vendría a ser la hidroclorotiacida, ¿no? Recuerden que los diuréticos que actúan en el asa de Henle se conocen como diuréticos de, voy a poner asa de Henle, ahí estarían los diuréticos de asa, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la furosemida. Los diuréticos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, por ejemplo, ¿no? Túbulo contorneado proximal, que sobre todo se utilizan para mal de altura, como la acetazolamida. Después están los diuréticos que actúan en el túbulo colector, como antagonistas de los receptores de aldosterona, ¿no? Por ejemplo, ahí está la espironolactona. Y también hay diuréticos que favorecen la salida mediante una fuerza osmótica, ¿no? de mayor líquido, ¿no? Entonces son los diuréticos osmóticos. En los diuréticos osmóticos, por ejemplo, está
el manitol. Muy bien. ¿Qué mecanismo disminuye el filtrado glomerular? ¿Sí? El filtrado glomerular, sobre todo, va a estar muy determinado por el volumen de sangre que va a llegar, ¿no? En este caso a la nefrona. Y es por eso que es muy importante la presión tisular, ¿no? Si está disminuida la presión tisular, eh, va a haber eh, va a haber menos flujo sanguíneo y como hay menos flujo sanguíneo va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿sí? La presión oncótica, bueno, es importante, ¿no? Es importante, pero no juega un rol fundamental en el caso del, particularmente del filtrado glomerular, ¿no? Igual con la presión hidrostática, ¿no? En realidad, para que la presión hidrostática disminuya el filtrado glomerular, tendría que disminuir la presión hidrostática y la disminución de la permeabilidad capilar. Bueno, la permeabilidad tampoco es en este caso que juegue mucho rol. Recuerden que la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática es la que va a llevar agua. La presión hidrostática me refiero del plasma, ¿no? Es la que va a llevar el agua hacia el plasma. Y la presión, a ver, voy a corregir esto. La presión hidrostática, la presión hidrostática del plasma es la que va a llevar el agua hacia el intersticio, ¿no? Y la presión oncótica del plasma, más bien es la que trae el agua. ¿Por qué? Porque recuerden que las proteínas, principalmente la albúmina, son las que ejercen esa presión oncótica. Sin embargo, cuando hablamos particularmente del riñón, ¿no? Estamos hablando que la principal determinante de la tasa de filtración glomerular es el flujo sanguíneo que llega al glomérulo, ¿sí? Y esto está determinado sobre todo por la presión tisular. Muy bien. ¿Cuál es el lugar de acción de los diuréticos de ASA? ¿Cuál es el lugar de acción de los diuréticos de ASA? Muy bien. Recuerden, ¿no?, que la nefrona va a tener una parte que se conoce como corpúsculo renal, que está formada por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. Muy bien. Y una parte más distal que se conoce como el sistema o red tubular. Ahora, los túbulos consisten en el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector, ¿no? Los diuréticos, que son fármacos que van a estimular la excreción de orina, pueden actuar en diferentes puntos. Por ejemplo, los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal son, por ejemplo, la acetazolamida, que se utiliza en mal de montaña agudo, también se utiliza en casos de glaucoma. El asa de Henle, ahí tenemos los diuréticos de asa, ¿no? Como por ejemplo la furosemida.
En el túbulo contorneado distal, por ejemplo, están las tiacidas, ¿no? Como la hidroclorotiacida. Y en el túbulo colector, por ejemplo, los antagonistas de la aldosterona, ¿no? Como la espironolactona, que vendría a ser un diurético espironolactona ahorrador de potasio. Y también fármacos osmóticos, ¿no? Que es un diurético osmótico como el manitol. La pregunta nos dice, ¿cuál es el lugar de acción de los diuréticos de asa? Asa. Ese es el asa de Henle, ¿no? Asa de Henle. ¿No? Y acá nos dice asa de Henle delgada o asa de Henle gruesa ascendente. Ya. Los diuréticos de asa actúan principalmente en el asa de Henle gruesa, ascendente, que es la que es menos permeable más bien al agua y que tiene el transportador en el que actúa el diurético. Entonces es sobre todo en el asa de Henle gruesa ascendente. Muy bien. ¿En qué segmento tubular ocurre la síntesis y secreción de amonio a partir de glutamina? ¿No? O sea, ¿en qué segmento tubular se va a liberar el amonio, ¿no? A partir de glutamina? Recuerden que la glutamina es un aminoácido, ¿no? Que va a metabolizarse en forma de amonio y que luego se va a liberar. Recuerden que el amonio cumple una función muy importante en la excreción del nitrógeno en forma más adelante de urea, ¿no? Entonces, esto ocurre sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal. Es donde se puede transformar la glutamina en amonio, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal. Recuerden también que en el túbulo contorneado proximal es donde va a haber mucha reabsorción, ¿no? Reabsorción de aminoácidos, reabsorción de bicarbonato, reabsorción de algunos electrolitos también. Entonces es muy importante el túbulo contorneado proximal, sobre todo por la reabsorción, ¿no? Tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué diurético es antagonista del receptor de mineralocorticoide? ¿No? ¿Quién es el mineralocorticoide? Recuerden, esa es la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que se produce en la glándula suprarrenal. Ahora, la aldosterona es bloqueada a nivel de... está presente en el túbulo colector y es bloqueado este receptor por los diuréticos, eh, sobre todo del tipo como la espironolactona. La espironolactona es un diurético que se conoce como diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la aldosterona normalmente aumenta la reabsorción de sodio, ¿no? Junto con, ¿no? reabsorción de sodio y agua, y aumenta la excreción de potasio. Por eso es que si nosotros bloqueamos la aldosterona, eh, ya no se reabsorbe el sodio ni el agua, entonces por eso es diurético, porque
va a disminuir la reabsorción de sodio y agua. Y como disminuye también la excreción de potasio, va a ser ahorrador de potasio. Por eso es que en casos donde el potasio está disminuido y hay presencia de edemas, como por ejemplo en la ascitis por falla hepática, ¿no? Puede ser por ejemplo por cirrosis, ¿no? Esos pacientes pueden ir muy bien con espironolactona. ¿Qué vendría a ser la respuesta de esta pregunta? La hidroclorotiazida es una tiazida, recuerden que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. La acetazolamida actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. Amiloride es también un diurético ahorrador de potasio. La diferencia es que la amiloride no actúa directamente como antagonista de los receptores de aldosterona. La amiloride actúa en los canales epiteliales de sodio voltaje dependientes que están en el túbulo colector, ¿sí? Eh, no es un antagonista directo de la aldosterona. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes factores altera los niveles de creatinina en el individuo normal? Recuerden que la creatinina es un marcador de la función renal, ¿no? La función renal, ustedes han visto en sus pacientes, doctores, ¿no? Siempre nos orientamos por la urea y la creatinina, ¿no? Urea y creatinina. Ahora, la creatinina tiene un estrecho, ¿no? Un rango, mejor dicho, de valores en los que se nos puede pasar el daño renal, como aproximadamente entre 0,8 y 1,2, puede haber ya cierto grado de daño renal y nosotros no lo detectamos porque todavía la prueba no lo detecta. Por eso es que si encontramos ya más de estos valores, ahí sí nos llama mucho la atención porque ya puede estar presente un daño renal importante. ¿Cómo le exigiríamos mucho a nuestro riñón y por ende la creatinina aumentaría, ¿no? Por ejemplo, sí, la ingesta de proteínas podría ser, pero sobre todo el metabolismo del músculo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el músculo está trabajando mucho, ¿no? Se libera mucha creatinfosfoquinasa, ¿no? Que en realidad eh, también se puede liberar, por ejemplo, cuando hay un siniestro, ¿no? Puede ser un terremoto y ocurre lo que se conoce como síndrome de aplastamiento. Una persona estaba dentro de un edificio y le cae una pared encima y se destruyen los músculos. Puede que haya sobrevivido y llevándola al hospital uno se da cuenta que empieza a hacer falla renal aguda. ¿Por qué? Porque toda esa creatinfosfoquinasa, esa mioglobina que se liberó del metabolismo del músculo que se está destruyendo, pasa al riñón, porque tiene que ser depurada, porque tiene que ser eliminada, pero satura tanto la función renal que la creatinina puede empezar a elevarse, ¿sí? Por eso la respuesta sería metabolismo del músculo. La diuresis mínima en el adulto sin aporte de líquidos es la diuresis mínima usualmente oscila entre 500 a 800 mililitros de volumen de orina. Recuerden que a partir o menos de 500 mililitros
de volumen de orina en 24 horas es lo que se conoce como oliguria, ¿no? Oliguria. Recuerden que menos de 100 mililitros en 24 horas, eso se conoce como anuria, ¿no? Y más de 2 litros de orina en 24 horas es lo que se conoce como poliuria, ¿sí? Entonces recordar esos términos también. Muy bien. Y ojo que se refiere a sin aporte de líquidos, ¿no? La diuresis mínima si es que uno no toma nada, es decir, se está eliminando el agua metabólica, el agua de los procesos biológicos, no es el agua que hemos ingerido. ¿En qué circunstancias se incrementa la filtración de fluido de los capilares hacia el intersticio? A ver, ¿en qué situaciones? Recuerden, esto se conoce como eh, equilibrio de Starling. Ojo, no es la ley de Frank Starling del corazón, no eso de la precarga, no. Este se llama equilibrio de Starling y tiene que ver con la, los movimientos del líquido, sobre todo a nivel de los capilares. Entonces hay muchos parámetros acá, ¿no? Por ejemplo, la presión, la presión hidrostática del plasma. La presión hidrostática empuja el agua. De donde está, lo empuja hacia el otro lugar. Entonces, este es el plasma, este es el intersticio, ¿no? Entonces, la presión hidrostática del plasma empuja la sangre hacia el intersticio. Y la presión hidrostática del líquido intersticial, que lo ponen por sus siglas en inglés como IF, esa se dirige al lo lleva el líquido hacia el plasma, ¿no? Vamos a borrar esto para no confundir. El intersticio va a estar acá. Luego, tenemos la presión que ejercen las proteínas. Esa se llama presión oncótica, ¿no? La presión oncótica del plasma. Esa presión oncótica jala agua, ¿sí? Las proteínas jalan agua, principalmente la albúmina. Y la presión oncótica del líquido intersticial también jala agua hacia allá, ¿no? Usualmente la presión hidrostática y la presión oncótica del plasma son mucho más significativos que la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión oncótica del líquido intersticial, ¿no? Entonces básicamente son los que regulan mucho la filtración del líquido, ¿no? Que tiene que estar en correcto equilibrio. Entonces, ¿cómo se filtra más líquido? Quiero referirme a esto, ¿no? A ese movimiento. ¿Cómo se va el líquido del plasma hacia el líquido intersticial? ¿No? ¿Aumento de la presión hidrostática del espacio intersticial? No, si aumentara, más bien se quedaría en la sangre. ¿Aumento de la presión hidrostática del capilar? Sí. ¿Disminución de la presión oncótica del espacio intersticial? No, porque si disminuye, más bien llegaría menos agua, ¿no? Disminución del coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración es una constante, ¿no? Es una constante que no tiene que ver específicamente con alguna de estas variables, sino que va a servir como un estándar para multiplicar. Así que eso no se va a ver afectado. El aumento de la presión oncótica del capilar. El aumento de la presión oncótica del capilar más bien haría que el agua se quede en el capilar, no filtraría. La respuesta sería aumento de la presión hidrostática del capilar. ¿Sí? Muy bien.
nos preguntan qué tipo de cilindros, doctores, están constituidos por las proteínas de Tan-Horsfall y se ven en gran cantidad después del ejercicio. Esos son los cilindros hialinos. Los cilindros hialinos se caracterizan porque tienen esas proteínas llamadas de Tan-Horsfall. Y sí, es cierto, se puede evidenciar posterior a la actividad física, ¿no? Ahora, en esta muestra de orina, ¿no? ¿Qué otros tipos de cilindros podemos encontrar? ¿No? Los cilindros grasos, por ejemplo, característicos del síndrome nefrótico, ¿no? Recuerden que en el síndrome nefrótico hay lipiduria en algunas o muchas veces, ¿no? También se pueden encontrar cilindros granulosos, que son característicos de la necrosis tubular, ¿no? Aguda, los cilindros leucocitarios de procesos inflamatorios como infecciones del tracto urinario, como lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, ¿no? Células tubulares, necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces la respuesta aquí serían los cilindros hialinos. ¿En dónde se ubican las células intercaladas o intercalares renales? Recuerden que estas células son características, un poco más acá, del túbulo colector, ¿sí? Del túbulo colector, ¿ya? Entonces, las células intercaladas se encuentran en el túbulo colector. Es una pregunta directa, ¿no? De la forma de las células. ¿Cuál es el pH normal en sangre venosa? ¿No? Recuerden que el pH cuando disminuye es más ácido, cuando aumenta es más alcalino, ¿no? Los límites son de 14 y de 0. El pH neutro es 7. ¿Cuánto es el pH en sangre arterial? ¿No? El pH va de 7,35 aproximadamente a 7,45. Y el pH en sangre venosa es un poco menos, ¿no? Uno le resta aproximadamente 0,03, entonces sería como entre 7,32 y 7,42. De estos valores, ¿cuál está en ese rango? A ver, 7,45 no, no, 7,28 no, 7,42 es el límite superior. La mejor respuesta sería 7,35. En un adulto sano, ¿qué estructura se localiza habitualmente en el mediastino posterior? Recuerden, el mediastino, como su nombre lo dice, es el espacio que está en el tórax, ¿no? En medio de las dos pleuras que revisten a los pulmones, ¿no? Hay un mediastino y el límite es precisamente el ingreso al tórax, ¿no? Lo separa el ingreso al mediastino, separa el tórax del cuello, de la región cervical. Muy bien, entonces este sería el borde superior del corazón, ¿no? Y aproximadamente acá, ¿no? Este sería el mediastino superior, ¿no? Recuerden, el mediastino superior
el mediastino superior, también lo podemos ver como una proyección desde el ángulo de Lewis, que se ubica aproximadamente hacia T4 para atrás, ¿no? Muy bien. Y la parte inferior es el mediastino inferior, que en una vista lateral, ¿no? En una vista lateral sería, aquí estaría el corazón, ¿no? Más o menos así, ¿no? Esto sería anterior, posterior. Donde está el corazón, ese es el mediastino medio. Adelante del corazón, mediastino anterior. Y posterior al corazón, mediastino posterior. En el mediastino anterior, usualmente lo que encontramos es el timo, ¿no? Sobre todo en niños. En el mediastino medio está el corazón y los grandes vasos. En el mediastino posterior están el esófago, está la aorta descendente, está por ejemplo el sistema venoso, sistema ácigos, el sistema de la vena hemiácigos, ¿no? Está por ejemplo el conducto torácico, que es desembocadura de la linfa. Está por ejemplo la cadena simpática, ¿no? Todas esas estructuras están en el mediastino posterior. El nervio frénico no, los nervios frénicos pasan al laterales en relación con el corazón. La tráquea no está superior, está en el mediastino superior. La arteria mamaria interna no. La aorta descendente es así, está en el mediastino posterior. El timo está en el mediastino anterior. Y la respuesta sería la aorta descendente. Muy bien. El triángulo de la auscultación está delimitado por él. A ver, el triángulo de la auscultación nos dice el dorsal ancho, que también se llama como latissimus dorsi, ¿no? Latissimus dorsi o dorsal ancho. Si nosotros vemos una vista posterior, ¿no? De una persona, una vista posterior, ¿no? Aquí estarían sus dos escápulas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se vería este músculo, ¿no? De un lado, del otro lado, ese es el músculo trapecio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vendría el dorsal ancho, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo. El borde del trapecio, el borde medial de la escápula y el dorsal ancho. Borde del trapecio, medial de la escápula, dorsal ancho. Este triángulo, como vemos aquí el estetoscopio, se llama el triángulo de la auscultación, ¿no? Donde se ausculta mejor los ruidos pulmonares. Entonces lo da el trapecio y el borde medial de la escápula junto al dorsal ancho, el triángulo de la auscultación. ¿A partir de qué estructura del árbol bronquial se comienza a observar alvéolos? A ver, recuerden que según la función que cumplen las vías respiratorias, tenemos dos tipos de vías respiratorias. Las vías de conducción y las vías respiratorias propiamente dichas. Las vías respiratorias se caracterizan porque aquí ya existe el intercambio gaseoso, es decir, la EMA
la hematosis. En las vías de conducción solo hay pasaje de aire, no hay intercambio gaseoso. Una forma muy sencilla de recordar dónde termina cada una, dónde empieza, es que las vías de conducción terminan en los bronquiolos terminales, ¿no? Ahí terminan, terminales. Y las vías respiratorias empiezan con los bronquiolos respiratorios. Cuando digo que hay hematosis, doctores, me estoy refiriendo a que ya aparecen los alveolos. Poco a poco las células alveolares, pero se van definiendo mejor conforme avanza conductos alveolares y sacos alveolares. Entonces, es cierto, en los conductos alveolares, en los sacos alveolares hay alveolos, ¿no? En los bronquios primarios, bronquiolos terminal no hay. Pero donde se comienza a observar es en el bronquiolo respiratorio. Esa sería la respuesta. En el hilio pulmonar derecho, el bronquio está... A ver, para eso tenemos que recordar, ¿no? Recuerden que aquí está la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Recuerden que también hay 4 venas, vena pulmonar, vena pulmonar, vena pulmonar, vena pulmonar, ¿no? Si nosotros vemos los bronquios, casi siempre los bronquios, vamos a ponerlo de otro color, van a estar, vamos a imaginarlo como más posterior, ¿sí? Bronquios. Entonces aquí estaría el bronquio, bronquio derecho, bronquio, vamos a imaginar aquí derecho y aquí izquierdo. Muy bien. La arteria, que la voy a poner de azul porque recuerden que tiene sangre desoxigenada, la arteria pulmonar en el lado derecho está anterior al bronquio. En cambio, en el lado izquierdo va a estar superior al bronquio, ¿no? Entonces, vamos a poner de rojo, ¿no? Aquí estarían las venas pulmonares, y las venas pulmonares siempre están con esa disposición. La pregunta nos dice, el bronquio, recuerden, voy a poner para que no se confundan acá. Este sería el hilio pulmonar derecho, este sería el hilio pulmonar izquierdo. Este es anterior, posterior, anterior. Muy bien. El bronquio está, en el lado derecho. El bronquio está posterior a la arteria. Entonces, posterior sería detrás. Y en el hilio pulmonar izquierdo, el bronquio está debajo, inferior a la arteria, ¿no? Correcto, el bronquio está inferior a la arteria pulmonar. Entonces, esa sería la respuesta. Los bronquiolos terminales de los pulmones sanos carecen de... Recuerden que los bronquiolos terminales es donde termina la vía de conducción y empieza en la vía respiratoria, con los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Normalmente
las zonas de conducción tienen una transición hasta llegar a las vías respiratorias. Las vías respiratorias suelen tener un epitelio plano, ¿no? Un epitelio plano porque tiene que facilitar el intercambio gaseoso, ¿no? No suelen tener músculo o células musculares lisas, ya todo va desapareciendo. Porque recuerden que el epitelio de las vías de conducción es sobre todo pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Y además de eso tiene mucho cartílago, tiene células musculares, ¿no? Musculares lisas, va a tener células o glándulas submucosas y células caliciformes que producen moco también, ¿no? Y conforme van la transición en el bronquiolo terminal ya desaparecen, ¿no? En el bronquiolo terminal ya desaparecieron esas células caliciformes. Las células claras no, todavía están presentes. Células ciliadas todavía no, están ahí presentes. Musculares lisas todavía se observan un poco en los bronquiolos terminales, ¿no? Y células epiteliales simples, no del todo, recuerden, todavía tiene pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, sobre todo, lo que no tienen ya, lo que carecen son células caliciformes. ¿Cuál es el principal componente del surfactante pulmonar? El principal componente del surfactante pulmonar es el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿sí? Dipalmitoil fosfatidilcolina. Recuerden que el surfactante pulmonar lo producen los neumocitos tipo 2. Estos serían los neumocitos tipo 2. Y los neumocitos tipo 1 son los que ocupan la mayor superficie de todo el alveolo, ¿sí? El surfactante pulmonar lo que favorece es la tensión superficial, evitando así el colapso alveolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay daño de surfactante, los alveolos pueden colapsar, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de membrana hialina, ¿no? En los bebitos, en los neonatos, ¿no? Prematuros, ¿no? De menos de 37 semanas, esos pacientes van a tener menor surfactante, ¿no? Entonces es más frecuente que ocurra el colapso alveolar y necesiten soporte oxigenatorio. ¿Qué tipo celular sintetiza la sustancia surfactante? Recuerden que en los alveolos hay dos tipos celulares, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 producen surfactante y los neumocitos tipo 1 tapizan, ¿no? Tapizan o revisten los alveolos. También hay algunas células que se llaman las células del polvo o también llamados macrófagos, porque son células fagocíticas, macrófagos alveolares. Ahora recuerden que el surfactante se encuentra en vesículas que se llaman, en los neumocitos tipo 2, cuerpos lamelares, ¿sí? Ahí es donde se puede evidenciar el surfactante.
¿no? Que su principal componente es el dipalmitoil fosfatidilcolina y sirve para mantener la tensión superficial y evitar el colapso alveolar. Entonces, ¿qué tipo celular? No son ciliadas, no son caliciformes, no son bronquiales, no son macrófagos, ¿no? Serían sobre todo de manera más específica los neumocitos tipo 2, pero son células alveolares al fin y al cabo. Los neumocitos tipo 2. El aumento, el aumento de la presión parcial de CO2 estimula la respiración. ¿A qué nivel de localización se encuentran los receptores que generan dicha estimulación? No, recuerden que hay receptores centrales y periféricos, ¿no? Periféricos y receptores centrales. Los que detectan la presión parcial de CO2 se llaman quimio o quimio receptores, ¿sí? Los que detectan eh, eh, la concentración de CO2, perdón, son quimioreceptores. Los que detectan la presión parcial son sobre todo baroreceptores, ¿sí? Muy bien. Los principales estímulos de estos receptores ocurren a nivel central, ¿sí? A nivel central. Entonces los receptores centrales están sobre todo en el bulbo raquídeo, recuerden este es el tronco encefálico, bulbo raquídeo, puente o protuberancia y mesencéfalo. En el bulbo raquídeo están el centro inspiratorio y expiratorio, o sea, es el centro principal de la respiración. Y en el puente están el centro neumotáxico y el centro apneústico, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los donde se encuentran los principales receptores? En el bulbo raquídeo y en la protuberancia, porque los centrales son los que eh, presentan más estimulación. El coeficiente de difusión del oxígeno comparado con el coeficiente de difusión del CO2 es, bueno, el oxígeno, en realidad, el coeficiente de difusión del oxígeno es mayor. ¿Por qué? Porque el oxígeno, lo que favorece la difusión del oxígeno es su unión con una proteína de transporte que va a ser la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina facilita que el oxígeno se transporte como oxihemoglobina, ¿no? Y es así como hay mayor difusión de oxígeno. A diferencia del CO2, que suele estar disuelto, ¿no? Disuelto en plasma, ¿no? No lo transporta con tanta frecuencia como al oxígeno, ¿no? Las proteínas. Entonces, el coeficiente es mayor. ¿Qué factor favorece el proceso de difusión de gases a nivel pulmonar? ¿No? Recuerden que la difusión de gases, ¿no? o hematosis en este caso, ¿no? se va a ver facilitada, ¿no? Por ejemplo,
Cuando hay mayor gradiente de presión parcial, está bien. La densidad no afecta de ninguna manera, ni inhibiendo ni estimulando. Lo que sí es que si hay mayor área tisular, también hay mayor difusión, pero aquí dice menor. Si hay mayor solubilidad, es decir, el gas va a poder difundir mejor, también hay mayor difusión, pero aquí dice menor. Y si el espesor de membrana es menor, hay menos obstáculo, pero acá dice mayor. Entonces el mayor no favorece la difusión, más bien la empeora, ¿no? Sería mayor gradiente de presión parcial, ¿no? Es lo que favorece, según esta pregunta, sería la mejor respuesta, lo que favorece la difusión de gases. ¿Okay? Una capacidad de transferencia de monóxido de carbono elevada y sugestiva de... Recuerden que, doctores, que el monóxido de carbono, al transferirse a un capilar sanguíneo, cuando esto se cuantifica, es lo que se conoce como capacidad de transferencia del dióxido de carbono. Se cree que aumenta, ¿no? Porque hay mayor presencia de volumen sanguíneo, ya sea a través de un aumento del flujo, ¿no? Ya sea porque hay más área del alveolo en contacto con el capilar o porque hay más eritrocitos por algún sangrado. Por eso es que se ve un aumento, por ejemplo, en la hemorragia pulmonar, en la anemia, en el enfisema pulmonar, en las hemoglobinopatías no tanto, ni en la neumopatía intersticial. Pero es más marcado este aumento del DLCO en la hemorragia pulmonar. ¿Dónde se encuentra el centro de la respiración? Bien, los centros de la respiración en el puente y en el bulbo raquídeo se conocen como, en el bulbo raquídeo está el centro respiratorio principal, ¿no? Que es el centro de la inspiración y de la expiración. Y en el puente tenemos al centro neumotáxico y el centro apneústico, ¿no? Entonces, si nos preguntan por el centro de la respiración, tendría que ser el principal, y ese está en el bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentra ubicado el centro neumotáxico? El centro neumotáxico se encuentra ubicado en el puente. Recuerden que en el puente está el centro neumotáxico y el centro apneústico. Y que en el bulbo raquídeo, por el contrario, en el bulbo raquídeo está presente el centro inspiratorio y expiratorio, ¿no? Muy bien. Ese sería entonces el puente o protuberancia. Muy bien. Protuberancia anular o puente de Varolio.
¿Cuál es el receptor que detecta principalmente los cambios bruscos de la presión arterial de CO2? ¿No? Estos serían los quimioreceptores, ¿sí? Los quimioreceptores detectan cambios en la presión arterial de CO2, pero recuerden que los quimioreceptores existen de forma central y de forma periférica, ¿no? De forma central, sobre todo, están en el bulbo raquídeo y en el puente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales? Los quimioreceptores centrales. ¿Cuál es el músculo principal de la inspiración? Sin temor, el músculo principal de la inspiración es el diafragma. Recuerden que también hay músculos auxiliares, ¿no? Como por ejemplo el esternocleidomastoideo, por eso es que cuando hay insuficiencia respiratoria o se observan tirajes, ¿no? O el esternocleidomastoideo está más marcado. Es lo que se conoce como uso de musculatura accesoria, ¿no? ¿No? Los músculos accesorios de la inspiración, ¿no? Accesorios. Transverso del tórax, bueno, ese no es que tenga tanta potencia, el serrato posterior superior. Hay unos músculos que sí son importantes mencionar, que son los intercostales, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo esta disposición de fibras, esos son los intercostales externos. Tenemos los intercostales externos, tenemos a los intercostales que tienen esta disposición, esos son los internos, y más profundamente a ellos están los íntimos. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a su función? Acuérdense que esta mnemotecnia, ¿no? La va con la I, ¿sí? Entonces, si es externo, esos son inspiratorios. Y si es interno, esos son expiratorios. Los íntimos son expiratorios. Es así como funciona, ¿sí? Muy bien. Si la frecuencia respiratoria es 10 respiraciones por minuto y el volumen de aire corriente es 500 mililitros, recuerden que el volumen de aire corriente es este volumen que se evidencia normalmente con la inspiración y expiración, sin alguna actividad extra. Entonces, ese es el volumen que tenemos en una respiración. Si tenemos 10 veces esas respiraciones, ¿qué volumen tendríamos? Sería 10 por 500 y eso serían 5000 mililitros por minuto, o lo que vendría a ser igual a 5 litros por minuto. ¿Sí? Esa sería la respuesta. El aire inspirado, que fisiológicamente no participa en la hematosis, recuerden que ese es el aire que no participa en el intercambio gaseoso, es decir, que pertenece a la zona de conducción, no a la zona respiratoria. Recuerden, la zona de conducción llega hasta los bronquiolos terminales, y la zona respiratoria empieza con los bronquiolos
respiratorios. ¿Cuál es la zona que no participa en la hematosis? Es la zona de conducción. Pero como la zona de conducción cumple esa función de por sí, anatómicamente fue diseñada solo para conducir los gases, todo este espacio se conoce como espacio muerto. ¿Por qué? Porque muerto para el intercambio gaseoso. Y como viene así de fábrica, se llama espacio muerto anatómico. Cuando una persona por algún motivo aumenta el espacio muerto en su cuerpo, porque por ejemplo puede haber obstrucción de alguna manera, entonces a pesar de que el aire llega a la vía respiratoria, no hay intercambio gaseoso, aumenta el espacio y ese espacio se conoce como espacio muerto alveolar. ¿Sí? Entonces, pero eso es en caso de patologías, ¿no? ¿Cómo se llama en general? El aire inspirado que fisiológicamente, ese es el espacio muerto. La capacidad vital está formada por... La capacidad vital está dada, ¿no? Miren, normalmente esta es la respiración, el volumen corriente. Le decimos a la persona que tome mucho aire y bote todo ese aire. Todo esto es la capacidad vital. O sea, incluye el volumen corriente, incluye el volumen de todo lo que inspiró, que se llama de reserva inspiratoria, y el volumen de todo lo que expiró, que es el volumen de reserva expiratoria. O sea, sería volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria. Muy bien, ¿cuál es el valor normal del volumen de aire corriente en mililitros? Recuerden, pues, en un minuto, ¿no? En una respiración, ese sería un volumen de 500 mililitros, calculado por espirometría. La mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo se llama, que puede expirarse, recuerden. ¿A qué se refiere esto? Expiración, botar aire. Entonces, un esfuerzo inspiratorio máximo y luego boto todo el aire. Eso se llama volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, esfuerzo inspiratorio máximo, más todo el aire, la mayor cantidad, volumen de reserva expiratoria. Todo eso se llama capacidad vital. Capacidad vital. Esa sería la respuesta. A ver, en adultos, ¿cuál es el valor normal del volumen residual?
Normalmente este volumen, como lo ven ahí, el volumen residual, que no se puede medir clásicamente por espirometría, es de aproximadamente 1200 milímetros. Recuerden que para medir el volumen residual necesitamos otro método diagnóstico, que es la pletismografía, ¿sí? Entonces no se puede evaluar solo con espirometría. ¿Cuál es el valor normal de ese volumen? 1200 mililitros. ¿Qué fármaco, qué fármaco actúa como antagonista competitivo de la acetilcolina endógena en los receptores muscarínicos, ¿no? Antagonista competitivo de la acetilcolina, ¿no? Recuerden, ¿no? Antagonista competitivo. Eso quiere decir que bloquea al sistema nervioso parasimpático, ¿no? En los receptores muscarínicos. Recuerden que en el caso del sistema nervioso parasimpático, aquí está, estos son los receptores muscarínicos, ¿no? Por ejemplo, el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es un bloqueante de los receptores muscarínicos. Entonces, normalmente el sistema nervioso parasimpático lo que hacen los bronquios es broncoconstricción. Si nosotros le damos o bloqueamos esto, ¿qué va a pasar? Broncodilatación. Entonces, a un paciente asmático, por ejemplo, al darle un inhalador con bromuro de ipratropio, va a ayudar a que el bronco se dilate y pueda respirar mejor. A diferencia de, por ejemplo, el albuterol, que es otro nombre del salbutamol. El salbutamol es un beta agonista que lo que hace es producir más bien directamente broncodilatación. ¿Sí? El sistema nervioso simpático produce broncodilatación y es lo que se utiliza, por ejemplo, en el asma como medicación de rescate. La persona tiene sensación de falta de aire y utiliza los PAS como inhaladores para aperturar o dilatar el diámetro de sus bronquios. En una consulta de control de salud en el trabajo, la radiografía de un trabajador muestra una tumoración a nivel de la língula. ¿Dónde se ubicaría la lesión? Recuerden, la língula pertenece al pulmón izquierdo. ¿Sí? Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, desde una vista anterior. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Y el pulmón, no, aquí vemos 1, 2, 3, y el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, ¿no? 2 lóbulos. Ahora, el pulmón izquierdo, como rudimento de lo que fue el lóbulo medio, ¿no? El número 2, quedó con esta estructura en el lóbulo superior que se conoce con el nombre de língula. Por eso es que en el pulmón izquierdo vamos a observar la língula. Ahí es donde estaría principalmente esa tumoración que nos describe en el caso.
Varón de 35 años que el año pasado presentó COVID-19. No tuvo necesidad de oxígeno ni de hospitalización. Sin embargo, refiere persistencia en no percibir sabores salados. No percibe sabores. ¿Qué estructura de la lengua está comprometida en dicha sintomatología? Recuerden que los sabores salados se perciben sobre todo en los bordes laterales de la lengua, que ese sabor salado lo recopilan sobre todo las papilas foliadas. Y ojo, ¿no? El sentido del gusto, ¿no? Si bien tiene las papilas gustativas tienen dentro unas estructuras nerviosas que se conocen como botones, ¿no? O corpúsculos gustativos, que es donde ocurre toda la transducción, ¿no? De los sabores de los alimentos que probamos hacia una señal eléctrica. Botones o corpúsculos gustativos, ¿sí? Recuerden que el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua está dado por el nervio facial y que el gusto del tercio posterior de la lengua está dado por el nervio hipogloso. El nervio glosofaringio, ¿sí? Muy bien. También hay gusto en la parte posterior de la lengua, mejor dicho, posterior a la lengua, ¿no? En las bayéculas o en la epiglotis, y ese gusto, que es un gusto más rudimentario y tosco, pertenece al nervio vago. Entonces los sabores salados, dijimos, tienen que ver con las papilas foliadas.